tampoco debe ser sobre la base de contratos hechos a dedo o con el fin de favorecer a un determinado ente, porque no se hizo un proceso de invitación a otras empresas con mucha experiencia a nivel internacional en la prestación de este servicio. Hoy el interventor Alan Marroquín, entiendo que hizo una gira de visita a diferentes medios. Paola y yo tuvimos oportunidad de conversar con él, entiendo que Julio Héctor también tuvo oportunidad de conversar. El gobierno se está moviendo para tratar de explicar este tema que ha sido desvelado por la oposición. Los oficialistas pretendían mantenerlo en resguardo hasta el próximo martes. A ver, una de las explicaciones que el señor Marroquín da para no haber hecho un proceso abierto, transparente, de discusión, es que se convierte en un circo político, dice él, y Julio Héctor nos ha mencionado ya que en nuestro país no parece haber la suficiente altura o madurez política para que discutamos todo esto de una manera madura, razonable. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que sí, tenemos un problema alrededor de discutir proyectos importantes para el país, inclusive una inmadurez importante a la hora de llevar procesos también de licitación abiertos, ¿sí? Otro abogado me decía que si él fuera el abogado de los contratistas, saco cualquiera de estas licitaciones y me la vota, ¿sí? Y creo que me dijo, me canso de votarte la licitación, al estilo del Chavo. Entonces, y aparte está la oposición política. Yo te mencionaba hace un rato del tema, por ejemplo, cuando se renovó el contrato de Perenco, donde el Estado no estaba renovando un contrato que no era de exploración y explotación, sino simplemente de operación. Y el renovarlo con una figura de exploración y explotación le cedió 40% de los ingresos adicionales al operador. Pero como el debate del país está tan polarizado sobre ambiental, no ambiental, se renueva, no se renueva, el Estado perdió, no sé, 400, 500, 700 millones de dólares. O sea, la privatización de Telgua completa, ¿sí? Porque no hay madurez para tener una discusión de cómo el Estado tiene que administrar su patrimonio, lo importante que son estos procesos de contratación de las entidades y el patrimonio del Estado, y cómo se tiene que llevar una discusión de alguien que realmente imponga y diga, ok, Guatemala, el Estado no está dejando nada. Y porque también hay muchos intereses económicos que se meten, y aquí entra al juego muchos intereses económicos diversos, de todos los colores y de todos los grupos, ¿no? De hecho, el puerto es el escenario de una gran cantidad de intereses. Como decía Paola, hay rampas, por ejemplo, de revisión que son administradas de manera individual. Las grúas están alquiladas y no se le puede rescindir el contrato a quien lo posee en este momento. Hay una gran cantidad de servicios que se otorga allá adentro, de los que muy poco sabemos los guatemaltecos. ¿Por qué tanta opacidad sobre un activo que es del Estado y que presuntamente nos pertenece a todos? Pues precisamente eso es lo que se le debe cuestionar al Ejecutivo y fundamentalmente a quienes están dirigiendo estas instituciones. Una explicación que nos daba el interventor es la imposibilidad que tienen de emprender proyectos de esta envergadura por el pacto colectivo con el sindicato, que cualquier negociación se entrampa a la hora de intentar arrancarla. ¿Esa es una justificación para no, por ejemplo, visitarlo? Aunque él insiste en que esto no merecía una licitación, sino que era una concesión. Yo no soy tan abogado legal, pero entiendo que, de verdad, yo no creo que hayan cometido una ilegalidad, ¿sí? Porque ya hay cierta jurisprudencia alrededor de su manera de contratar estas cosas y así lo han estructurado antes, ¿sí? Lo que siento es que por darle más viabilidad política a un proyecto que tuvieron que haberse peleado y de repente atrasar y algunos choques ahora lo ponen en riesgo, ¿sí? Porque si se viene ahorita se viene más duro, ¿ah? Ya más adelante se quema. Y una vez que se queman los procesos, volverlos a levantar es mucho más complicado. Entonces es un riesgo que están corriendo, creo yo, y encima un desgaste adicional que espero que, no sé qué pase con este contrato, pero el puerto tiene otros 5 contratos de tamaños similares que vienen en los próximos 5 años, de expansión, de una central de distribución, de una central logística, que ahora por lo menos dentro de todo lo que se quede aquí se diga, hagamos un calendario de acercamientos, documentemos, asociémonos con Investing Guatemala para ir a visitar a los inversionistas, pero que quede todo en un proceso mucho más integral. Anabela, pero mucho de lo que tenemos, a ver, de lo que nos está diciendo Julio Héctor, yo lo oigo hablar de todos esos proyectos que vienen en camino. Oigo hoy al interventor responderme, me dice que bueno, sí va a haber socios locales, que esta empresa operadora... En realidad creo que ya los encontraron con la misma celeridad con que hicieron todo el acuerdo. Ya deben tener esos 120 millones de dólares que necesitan acordados. No sabemos exactamente con quién, pero ya deben tenerlo acordado. La cosa es, ¿por qué, si se mantiene todo esto tan oculto,
¿cómo no entender que nos genere tanta desconfianza a los ciudadanos? Es que no sabemos quién exactamente se beneficia de la operación de las rampas, quién se beneficia de la operación de las grúas, por qué los sindicatos tienen todos esos privilegios a los que aludía Paola y el interventor. Hay razones para desconfiar. Yo creo que razones hay de sobra, porque en primer lugar, todas las entidades, aunque sean entidades descentralizadas, están obligadas a rendir un informe de sus actividades y un informe anual al Congreso de la República. Y el Congreso, además de que debería darlo a conocer a la población en la ejecución de los presupuestos, porque el hecho de que sean entidades descentralizadas no quiere decir que sea un Estado dentro de otro Estado. Obviamente están regidas por todas las disposiciones internas, sí, internas y fundamentalmente por la Constitución de la República. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los guatemaltecos? Exigir el acceso a la información y exigir transparencia en los procedimientos. En los procedimientos para lograr los objetivos. No hay otra forma. ¿A qué va a convertirse un puerto como este que está concesionando en usufructo sus servicios, su operatividad? ¿En qué se va a convertir esto? Si, como dice usted, es un quesito que se lo van comiendo por partes. Bueno, hay viabilidad económica en ser realmente una administrador de un patrimonio, digamos, de bienes raíces, infraestructura productiva sofisticado, ¿sí? Hay una gran pregunta alrededor de qué va a hacer el puerto con el dinero que tiene, porque tiene ahorros importantes que justifican que no se usan para este proyecto porque se van a usar para otros proyectos que son más estratégicos, pero no lo sabemos. Millones de quetzales, 680. 300 de ellos comprometidos en pasivo laboral y para un poquito menos, sortear emergencias. Es un poquito menos, pero digamos que tienen 500 millones de quetzales para invertir y encima una capacidad de estructurar financiamientos y utilizar los mismos proyectos para pagar los proyectos que hagan. El tema es qué van a hacer con todo el resto, y como tenemos esta mala costumbre de no decir qué es lo que vamos a hacer, si no anunciemos el gran proyecto. Yo lo mínimo que esperaría ahora es que en la reunión, en la presentación de mañana se diga, esta es la visión para los próximos 10 años del puerto, estos son los proyectos que vienen, estas son las licitaciones, no solo de concesiones, solo el hacer un dragado del puerto cuesta 30, 40 millones de dólares, y esas licitaciones ni se conocen, ni se saben, nadie sabe cuándo suceden. Cuando estuve en Invest en Guatemala, andábamos atrás de ellos de, avísenos porque es inversión posible en Guatemala y queremos ir a buscar una oferta para proyectos invertibles. Pero existe una mala costumbre. Yo siento que hay un tema central de gobernanza de las empresas estatales. Entre que las administra un interventor o que tiene una junta directiva totalmente, digamos, infuncional, hay un proyecto importantísimo. El INDE es otra institución importante que tiene activos equivalentes a fácil 1.500 millones de dólares económicos en una industria que en Guatemala es altísimamente rentable. Que no invierte en hidroeléctricas cuando podría estarnos ayudando a todos a bajar el tenemos precio. a la tarifa. La única solución a la tarifa en Guatemala importante, corto plazo, mediano plazo, es que el INDE haga un par de eléctricas grandes, ¿sí? Pero todo lo público está tan depreciado en Guatemala y tan mal visto, y hay muy poco estímulo para que las entidades públicas inviertan y generen también sus propios negocios. Pues lamentablemente eso es lo que ha permitido que haya negocios oscuros, porque hay poco interés en invertir en Guatemala. Cuando hay reglas claras, cuando hay una normativa que no se cambia regularmente y cuando hay respeto a los contratos celebrados, vamos a tener inversión extranjera. El problema es que aquí con la opacidad se favorece a determinadas personas con determinados intereses. Entonces, no podemos aspirar a que mejoramos las condiciones del país, tanto a nivel nacional con respecto a los servicios que se prestan, como la credibilidad que tenemos hacia afuera. Señores, gracias a los dos por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.